Vamos a resolver este problema de dinámica que dice que un móvil parte del reposo y al cabo de 7 segundos alcanza una velocidad de 120 km por hora cuando se le aplica una fuerza de 375 kilogramos. Calcular su peso teniendo en cuenta que hay un coeficiente de rozamiento de 0,24. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a escribir los datos. Nosotros tenemos que alcanza una velocidad, bueno, parte del reposo, entonces tenemos una velocidad inicial igual a 0 y una velocidad final igual a 120 kilómetros por hora. Esa velocidad, si la pasamos a metros por segundo, nosotros podemos aplicar esta reglita. Nosotros decimos, bueno, tenemos kilómetros por hora y queremos pasar a metros por segundo, entonces vamos a multiplicar por una proporción que nos permita pasar una hora a su equivalente, 3600 segundos, y a la vez multiplicar por 1000 metros, que son equivalentes a un kilómetro. Lo ponemos de esta manera porque estas cosas son equivalentes. Entonces acá el kilogramo se va con el kilogramo, la hora se va con la hora, y si hacemos esta cuenta nos queda 120 por 1000 dividido 3600, y esto da 33,33 metros por segundo. Luego nos dice que el tiempo en el que logra hacer eso, vamos a poner delta t, o sea, es de 0 a 7 segundos, o sea que es 7 segundos. Y la fuerza, vamos a ponerla de este lado, la fuerza es de 375 kilogramos fuerza, que si lo pasamos a Newton, para pasar a Newton tenemos que multiplicar por la gravedad, ¿no? Por 9,8. Entonces, bueno, nos quedaría que la fuerza es igual a 375 kilogramos fuerza por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da 3675 newton. Entonces tenemos ya los datos, nos falta tener en cuenta que el coeficiente de rozamiento vale 0,24. Entonces, ¿cómo trabajamos con el coeficiente de rozamiento? Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Para eso voy a escribir acá, voy a dibujar un bloquecito, y sobre ese bloque vamos a graficar todas las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen ahí o qué fuerzas están actuando? Bueno, por un lado tenemos el propio peso del objeto. Vamos a suponer que sufre una fuerza, que es esta que está acá, de 3675 newtons. Tenemos una fuerza, voy a ponerlo con otro color. Tenemos una fuerza normal que lo hace la superficie hacia arriba, la fuerza normal, y una fuerza de rozamiento que es la fricción contra el suelo, que actúa en la dirección contraria siempre, la dirección contraria al movimiento. Esta es una fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a calcular la aceleración. Esa aceleración la calculamos con la fórmula delta v sobre delta t, o sea, el intervalo de velocidad sobre el intervalo de tiempo, y ese intervalo de velocidad nosotros sabemos que es, bueno, voy a desarrollar la fórmula acá, sería velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo que corresponde a esta velocidad y el tiempo que corresponde
a esta velocidad inicial, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la aceleración es igual a esta velocidad, la velocidad final que alcanzó 33,33 metros sobre segundo, menos 0, que es la velocidad inicial, y todo eso dividido el intervalo, que es 7 segundos menos 0, o sea, 7 segundos menos 0, o sea, 7 segundos. Entonces, 33,33 dividido 7, eso me da 4,76 metros sobre segundo al cuadrado. Porque tengo metros sobre segundo dividido segundo. Entonces tengo acá el valor de la aceleración. Ahora con esa aceleración, lo que me va a servir para introducirla luego en la ecuación que me quede de hacer las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿qué ecuaciones de movimiento puedo plantear sabiendo este diagrama? Que la suma de fuerzas en el eje Y, o sea, en este eje vertical, podemos poner un sistema de referencia de esta manera: Y positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha. Entonces me va a quedar acá que la normal está actuando en el sentido positivo del eje Y y el peso en el sentido negativo. Y como no hay movimiento del cuerpo en esta dirección, esto es igual a 0. Entonces de acá sacamos que la normal es igual al peso y sabemos que el peso se calcula como la masa por la gravedad. Con respecto al eje X, que voy a tener la fuerza de rozamiento actuando en el sentido negativo, o sea, menos la fuerza de rozamiento, y la fuerza esta F actuando en el sentido positivo, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar que esta fuerza de rozamiento, lo voy a escribir acá, la fuerza de rozamiento es mu multiplicado por la normal. Y nosotros vimos que la normal es igual al peso, o sea que es la masa por la gravedad. Entonces vamos a reemplazar esto que sabemos en esta ecuación y con ese despeje vamos a llegar al valor de cómo despejar la masa. Entonces habíamos dicho que teniendo estas condiciones podemos desarrollar esta ecuación y escribir menos la fuerza de rozamiento más la fuerza igual a la masa por la aceleración, y a partir de acá reemplazar que la fuerza de rozamiento se calcula como menos mu por la normal, que era la masa por la gravedad, ¿no? Porque era la normal igual al peso, más esta fuerza F, que es dato, y esto es igual a la masa por la aceleración, que también es dato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que despejar de acá? La masa. Entonces para eso vamos a pasar este término para el otro lado de la igualdad. Esto es la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, más mu por m por g. De acá podemos sacar factor común. Vamos a sacar factor común a la masa. Entonces nos queda por un lado la aceleración y por otro lado mu por la gravedad. Y luego todo este término lo podemos pasar dividiendo. Y de esa forma nos queda que la masa va a ser igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces vamos a reemplazar los datos. Sabemos que la fuerza era 3675 newton dividido la aceleración, que era
4,76 metros sobre segundo al cuadrado, más mu, que es 0,24 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos esta cuenta nos da bueno, tenemos 3675, esto lo dejamos igual por ahora. Y esta cuenta de acá abajo nos da 7,11, si no me equivoco. Esto es metros sobre segundo cuadrado. Como nosotros sabemos que el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, luego vamos a poder cancelar estas unidades y nos va a quedar kilogramo. Y esta cuenta da 516,73 kilogramos. Eso es lo que da. Bueno, quizá hay algún tema con los decimales, pero bueno, eso no sea un problema porque es un dato menor, que surge de seguramente de haber considerado en algunos números a un decimal más, un decimal menos. Eso según cada uno, no se preocupen. Listo, entonces este sería el valor de la masa. Finalmente, como el problema nos pide calcular el peso, para calcular el peso simplemente tendríamos que aplicar que el peso es la masa por la gravedad. Y esto es 516,73 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos da que el peso, déjenme hacer el cálculo, 516,73 por 9,8, eso da 5063,95, y esto es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, esto es newtons. Y acá tenemos también el valor de el peso que nos pide el enunciado. Pero bueno, ya sabiendo la masa también se puede calcular el peso. Lo importante es encontrar, digamos, el valor de uno de los dos. Está bien. Bueno, eso es todo. Espero que les sea de ayuda. Y bueno, cuando vean estos problemas lo importante es el esquemático y no marearse con los valores, sino ir desarrollando las ecuaciones hasta llegar al despeje y después reemplazar los valores y encontrar el valor de la incógnita.